En esta mesa participan la doctora Araceli Reyes López, el doctor Arturo Miguel Chiculi Castillo y el doctor José Lorenzo Álvarez Montero. En esta mesa se encuentra moderando la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcácer. Entonces vamos a dar inicio. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente saludo a quienes hemos saludado. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Vamos a dar inicio a esta mesa, la mesa número 1, titulada El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824. Para ello vamos a empezar con la participación de la doctora Araceli Reyes López, directora de la Facultad de Derecho, y bueno, voy a hacer una breve, ¿así se escucha? Sí, gracias. Haré una lectura muy sucinta de lo que es su currículum. Por supuesto, solamente es una síntesis curricular. Ella es doctora en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Es certificada como mediadora y conciliadora, y entre las distinciones que posee se encuentra la de PRODE nivel 6, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, y cuenta con una experiencia docente a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado. Ha participado como asesora en diversas competencias sobre derechos humanos en las diversas instituciones a nivel nacional, así como a nivel internacional, visitando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entre sus obras publicadas se encuentra la interpretación constitucional de la dignidad de las personas adultas en México, la mujer trabajadora frente a la subcontratación, en la subcontratación y sus consecuencias laborales, derecho humano al agua y la investigación jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana, y forma parte del comité de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la medición en la atención a las personas con discapacidad. Bienvenida, doctora Araceli, muchísimas gracias, la escuchamos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos los estudiantes, profesores que de las regiones de Costa Rica, Coatzacoalcos, nos están acompañando. Bienvenidos a Jalapa, Veracruz. Bueno, como bien se dijo, el objetivo de este foro es reflexionar sobre la importancia de la educación superior en el constitucionalismo veracruzano y la trascendencia de la Universidad Veracruzana en los estudios e investigaciones jurídicas. Cuando se analiza precisamente lo que es el acta constitutiva, nos preguntamos, ¿fue realmente una constitución que rigió mientras se promulgaba la Constitución Federal de 1824? ¿Qué relación existió entre uno y otro documento? ¿Se trataba de un mismo documento que fue promulgado en fechas distintas? ¿Cuál fue realmente la norma suprema, el acta o la Constitución? Son cuestionamientos que se vienen a la mente cuando vemos la Constitución posterior. Las respuestas quedan concentradas cuando se le da el reconocimiento al acta constitutiva de la Federación Mexicana como decreto, el cual fue suscrito por los diputados representantes de las provincias que integraban en ese momento el territorio nacional. La relación que existió entre uno y otro documento fue la que existe entre un acta destinada a establecer determinado lineamiento que garantizaría la adhesión a una próxima federación en donde regirían los principios clásicos del constitucionalismo del siglo XIX, como son soberanía popular, división de poderes, reconocimiento de derechos, entre otros, y que con la suscripción de la misma se garantizaba que serían desarrollados y concretados en una norma fundamental posterior. El diputado por Jalisco, Juan de Dios Cañedo, afirmó muy acertadamente que acta y constitución son una misma cosa. Una y otra son la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Una no podría entenderse sin la otra,
En ese sentido, resulta evidente que hasta en tanto no se promulgó la Constitución Federal, norma que regiría los destinos de la incipiente federación, sería el acta constitutiva, de tal manera que esta sería por ese tiempo la norma suprema y fundamental. La importancia del acta radicaba fundamentalmente en que en esta se asumía el compromiso de formar una federación que se declarara independiente de toda potencia extranjera de una vez y para siempre, y que una vez que se expidiera la Constitución, esta debía de garantizar mínimamente lo establecido en dicho decreto. Se establecieron cláusulas que eran decisiones inmodificables, o en palabras del propio redactor de la Constitución, que jamás se podrán reformar. Los artículos de la Constitución y el acta constitutiva que establecen las siguientes conquistas libertarias: independencia y libertad de la nación mexicana, religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, división de poderes supremos de la Federación y de los Estados. Pero ¿cuál era el escenario social, cultural, político, ideológico, económico del país? Para ofrecer una respuesta se hace necesario realizar una breve descripción del escenario existente en aquel entonces. Al consumarse la independencia en 1821, el escenario nacional era devastador, entre la ruina económica y la desoladora situación política del país. De ese pasado quedaban en el ámbito educativo las escuelas parroquiales y la Real y Pontificia Universidad con su carácter claramente clerical. Las preocupaciones eran urgentes, era la base y estructura política de la nación mexicana, por lo que en estos documentos no hay una mención explícita sobre la instrucción pública. Una sociedad con crisis de sus derechos, lacerada por la desigualdad, en un estado con señales varias de ser fallido, como era la seguridad, la federalidad, la soberanía y la educación, y amenazada por la posible restauración del autoritarismo debido a los límites de la transición democrática. La formación de la República Federal representativa y popular en 1824 significaba crear un nuevo Estado, basado en las libertades y los derechos de los ciudadanos por una parte, y por consecuencia en una estructura y práctica de gobierno y una comunidad de ciudadanos virtuosos que la sostuvieron por la otra. En tal sentido, era la Constitución un proyecto ético para organizar y operar el gobierno y para crear las relaciones civiles y políticas, así como la formación de los ciudadanos. Sus principios fundamentales recogían valores sociales integrados en la soberanía política y los instituían como sistema normativo en un proyecto de democracia social y de autonomía personal. Como proyecto expresaba una selección de opciones jurídicas y la voluntad de constituirse en una nueva comunidad política. Es así como un nuevo Congreso Constituyente de 1824 inicia sus sesiones el 7 de noviembre, y en escasos 15 días el proyecto del acta fue presentada el día 20 por la Comisión de Constitución para su aprobación en pleno. Este proyecto se formuló con 36 artículos. Fue aprobada bajo el título del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en enero de 1824. Formó parte y fue promulgada como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de ese mismo año en la Ciudad de México. Existe casi unanimidad entre la doctrina en considerar que uno de los principales problemas que enfrentó el Congreso Constituyente fue de decidir una forma federal o centralista en su organización. La Constitución de la Mexicana no contemplaba autonomía gubernamental, era necesario acometer el desafío. Para 1823, los mexicanos de las provincias estaban convencidos de que solo el federalismo podría mantener unida la nación e insistieron en la soberanía de las provincias y estuvieron de acuerdo en que la nación no debía fragmentarse, por lo que todos los ayuntamientos afirmaron que la soberanía de las provincias no se oponía a la unidad nacional y aseguraron que el país necesitaba un centro de unión. Por otro lado, Yucatán, una de las provincias separatistas, impuso una condición para mantenerse unida al territorio de la Nueva España: la adopción del sistema federal. Es así
cómo esta acta cambió la moda constitucional. En 1814 las ideas centralistas francesas estaban en boga, mientras que en 1824 prevalecían las propuestas federalistas estadounidenses. Importante mención también de un factor de gran impacto en este documento fue la formación profesional de quienes llevaron a cabo la creación del acta constitutiva, quienes tenían la influencia de la tradición colonialista, especialmente la Reforma y la Ilustración, lo cual implicó que en su universo ideológico coexistieran las nuevas ideas y la renovación educativa, aspectos tales como el estamental, tradicional, corporativo y católico. Dado el dominio sociopolítico ostentado por la Iglesia Católica en este periodo, resulta comprensible el notable énfasis otorgado a las instituciones religiosas, tanto en programas educativos básicos como en los ámbitos profesionales de los diputados electos en el año de 1824. En este sentido, se destaca el monopolio de la carrera eclesiástica y jurídica, las cuales compartían similitudes significativas en sus planes de estudio en el periodo colonial. En consecuencia, es plausible inferir que una porción considerable de los diputados poseía una formación integral en aspectos jurídicos, teológicos y filosóficos que, por supuesto, justifican el porqué se realizó la Constitución más adelante por todas estas ideologías. No hay que dejar a un lado los inicios de la educación mexicana, que se remontan desde la época prehispánica en predominio mexica, que ordenaron se establecieran aquellos calculi y se tuvieran templos, escuelas llamadas calmecal para los hijos de la nobleza y el tepozcali para los plebeyos. Con la conquista, ¿qué sucede? En 1522 llegan los principales predicadores a México, la Nueva España, con indicaciones de formar y educar a los indígenas. Las instituciones de educación en ese momento son fundamento de la carestía de nuevos sacerdotes, su labor difundir, elevar la evangelización, motivo por el cual la Iglesia asume una figura importante en educación. Sin embargo, estos misioneros no tenían como propósito formar un sistema educativo formal, sino instruir a las clases altas que eran los propios. La primera universidad de México se estableció poco después de la creación del virreinato de la Nueva España, con el auspicio de la Corona de España. La Real Universidad de México fue instituida en 1551 e inaugurada en 1553. Fue una institución de educación superior central y predominante en el periodo virreinal. No obstante, compartía su tarea con otros establecimientos autorizados para la impartición de estudios y cátedras, como colegios mayores, de órdenes religiosas y seminarios conciliares bajo régimen del obispado instalados en la Nueva España durante ese siglo XVI. Existía la intención de construir un vínculo entre la generación de conocimientos y capacidades técnicas productivas en reemplazo del pensamiento especulativo que tanto en la universidad como en la vasta red de colegios religiosos se practicaba. Y aunque dependían formalmente de la autoridad monárquica, estos establecimientos fueron organizados y regulados y administrados por instituciones o corporaciones intermedias, como lo ilustre el Real Seminario Metálico de 1792. El 22 de octubre de 1814 se suscribe el documento histórico reconocido como la primera Constitución de México. Esta proclama la independencia de México, proclama derechos fundamentales y en su artículo 39 indica la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos. Debe de ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Y, de igual manera, en el 117, favorecía a todos los ramos de la industria, facilitando los medios de adelantarla y cuidar con singular esmero de demostración de poder. Es singular este comentario en razón de que José María Morelos, en Sentimientos de la Nación, mostraba inquietud por alejar la ignorancia del pueblo. Más tarde se constituía en un ámbito adecuado al desarrollo integrado de funciones de enseñanza superior de investigación científica, característico de la universidad moderna, en un periodo de implantación de las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII,
la confluencia de los elementos intelectuales e institucionales que cimentaron la ilustración de la Nueva España habría de irradiar en varias direcciones en el campo político, que se tradujo como una formación ideológica de la generación de criollos, propietarios y clérigos ilustrados que apoyó el movimiento independentista. En el económico tendría expresión en múltiples innovaciones técnicas y en el ámbito educativo se habría de concretar en la reforma de la enseñanza elemental y también en la renovación de las cátedras y programas universitarios. Así que al inicio del régimen independiente y al amparo de la Constitución de 1824, varios institutos de enseñanza media y superior fueron establecidos en los estados como los de Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, fundados entre 1826 y 1827, el Estado de México la generó en 1828, el literario científico hidalguiano Tamaulipeco en 1830 y el literario de Zacatecas en 1832. Más adelante, Coahuila en 1838 y Veracruz, con sedes aquí en Jalapa, Córdoba y el Puerto entre 1843 y 1844. Los institutos científicos y literarios constituyeron el eslabón que concatena las enseñanzas que se impartían en los colegios del periodo colonial, con las escuelas de formación profesional que en el siglo XX habrían de dar lugar a lo que son las universidades públicas de los estados. En tales establecimientos se centró la educación media, la enseñanza superior y la instrucción profesional que en el transcurso del siglo XIX se limitó a los estudios de jurisprudencia, medicina, ingeniería, no obstante que también se impulsaron otros aprendizajes. En 1824, la nación elige la vía democrática para su prosperidad, aparte de que se perdió territorio central por el federalismo e instaurada la república, se procede a cultivar la idea de la democracia en las mentes de los pueblos mediante la educación, por lo cual en su artículo 50 señala las facultades exclusivas del Congreso General son promover la ilustración asegurando por tiempo ilimitado derechos exclusivos los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería, ingeniería, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. La potestad del Estado para fundar escuelas quedaba así establecida constitucionalmente, a la par que la libertad de las autoridades federativas en materia educativa. La educación fue ya independiente. La Constitución de 1824 tenía exclusivamente una aspiración política. El reconocimiento de derechos es escaso y tampoco contenía algunos preceptos que tratasen de resolver los problemas sociales y económicos del país. Sin embargo, la Carta Fundamental cumplió su cometido. Fue la base para el constitucionalismo de aquella época y el actual. Y es de ahí, de una breve revisión de lo que era el aspecto social, económico, político, que por ello esta acta constitutiva no contiene nada en relación con la educación. Sin embargo, el pensamiento, la ideología de quienes realizaron el acta constitutiva y la Constitución Federal incluyó de gran manera para lo que es la educación actualmente. Gracias. Gracias, agradecemos la participación de la doctora Araceli Reyes López. Muchísimas gracias también por el manejo del tiempo. Ahí hemos quedado bien. Muchas gracias. Vamos a dar al final de las tres participaciones un espacio para algunas preguntas o comentarios de parte de ustedes. Así que a continuación me voy a permitir presentar al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, doctor en Derecho también por la Universidad de Jalapa y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT,
y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, conferencista, autor, ponente en múltiples eventos, tanto nacionales como en el extranjero. Es una breve síntesis curricular. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy a comenzar porque, como ya se dieron cuenta, los tiempos son breves y tenemos que ser respetuosos de los mismos. Entonces, yo quiero hablar acerca del Acta Constitutiva de 1824 en el contexto del constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX. Pero para ello, primero tenemos que poner sobre la mesa cuál es la relevancia del constitucionalismo latinoamericano, de lo que es justamente la trascendencia de la Constitución y el Acta Constitutiva de 1824, justamente en este marco del Bicentenario. En primer lugar, bueno, sabemos que 2024 es un año sumamente relevante, primero porque el pasado 31 de enero de este año se cumplieron 200 años de justamente la emisión del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, una cuestión que justamente motivó a este acto y que motivará seguramente algunas otras acciones por parte de toda esta ala jurídica de la Universidad Veracruzana. La siguiente cuestión es el bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el próximo 4 de octubre del presente año. Pero igualmente hay otras cuestiones que nos llaman justamente a la reflexión, y es que este año se cumplen 30 años de la reforma judicial de diciembre de 1994, ¿sí? Una fecha muy importante porque es cuando se materializan fundamentalmente estas soluciones a la crisis del Poder Judicial ocurrida en la década de los 70s y los 80s, y particularmente que estableció algunas garantías para la independencia judicial y para el control de la constitucionalidad en México. Este año también, como lo hemos visto, pues fue el proceso electoral más grande de la historia en México, y además fue el aniversario 107 de la Constitución Política de 1917. Por supuesto, en el contexto de la celebración de nuestra Constitución Federal, el presidente de la República presentó un paquete de reformas constitucionales y legales, ¿sí? Las cuales justamente buscan una reforma muy grande en el marco de lo que es la justicia y también respecto de los órganos autónomos. Una primera cuestión, sí, ya la vemos justamente en el marco de esta reforma que se dio el viernes pasado en materia de amparo y en materia de amnistía. Entonces, la importancia de todos estos sucesos se enmarcan también dentro de lo que son ideologías específicas en el contexto del derecho constitucional, y que nosotros como miembros de la comunidad académica tenemos que reflexionar y tenemos que tener una participación siempre muy activa. Bueno, la siguiente cuestión es que el título de este foro es justamente Constitución y Universidad, y de ahí viene este vínculo en el cual nosotros queremos enfatizar la necesidad de estudiar, pero también de promover justamente las diversas teorías constitucionales, el respeto de nuestra Constitución y justamente la valía de la misma en un contexto democrático. Por supuesto, también debemos de poner sobre la mesa la cuestión del constitucionalismo latinoamericano, ¿sí? De alguna manera, cuando nosotros estudiamos derecho constitucional, nos vienen a la mente muchos de estos fundamentos teóricos más de origen europeo, ¿sí? Nosotros hemos tratado sobre todo la teoría constitucional europea como una forma de resolver nuestros problemas muy latinoamericanos, muy contextualizados a una realidad muy distinta de lo que es Europa, ¿sí? Y por lo tanto eso también nos lleva a la reflexión y debe de enfatizar la necesidad de buscar soluciones desde lo que es justamente una visión más regional. En ese sentido, bueno, voy a empezar mi exposición señalando algunas consideraciones respecto de lo que es el constitucionalismo. El vocablo constitucionalismo fue utilizado por primera vez por el inglés Robert Southey en 1832, referido principalmente como el movimiento jurídico-político que tiene por objeto estudiar taxonómicamente a la constitución de un Estado soberano, sus normas, principios, derechos y libertades fundamentales, como aquellas estructuras de poder que encuentran su origen en ella. Sin embargo, nosotros podemos advertir, y hay un texto particularmente de Roberto Niembro que a mí me gusta mucho, donde habla del constitucionalismo autoritario, pero en su introducción abarca lo que viene siendo una cuestión de lo que es el constitucionalismo. Y dice:
el constitucionalismo es justamente tanto ideología como teorías, como narrativa, como instituciones. Como ideología nos habla de un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan a lo que es justamente un sistema de ideas políticas que contribuyen al significado de un concepto político. Por ejemplo, en el caso del constitucionalismo, hablar de constitucionalismo liberal, aliberal o no liberal, feminista, entre algunos otros. Como teoría, su propósito es explicar y justificar instituciones, prácticas y soluciones. ¿Sí? Las teorías constitucionales tienen justamente el deber de justificar instituciones y prácticas imbuidas por ideologías. El constitucionalismo como narrativa son las distintas historias de las personas y comunidades respecto de la Constitución y son tan vastas como visiones, experiencias y enfoques se tienen. De ahí que la narrativa busca persuadir y convencer a las audiencias para que adopten un concepto de lo que es la Constitución. Por ejemplo, un constitucionalismo estratégico vinculado con una idea populista de lo que viene siendo la Constitución o la idea de una Constitución nominal u utópica. Y finalmente el constitucionalismo como instituciones, que se refiere a la adopción de ciertas instituciones con base en la ideología, la narrativa y la teoría. Por ejemplo, hablar de constitucionalismo mínimo, completo, exigible, justiciable, rígido, flexible. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente lo anterior nosotros lo vemos cuando estudiamos Derecho Constitucional, cuando hablamos de las diversas experiencias de un constitucionalismo liberal, neoconstitucional, popular, autoritario, populista, etc. Ahora, ¿qué es el constitucionalismo latinoamericano? Es el constitucionalismo regional de América Latina, que justamente tiene más de 2 siglos de vida, comienza particularmente en 1810 y observa su última etapa a partir del 2010. Aquí me voy a seguir un poco a lo que es esta clasificación que hace Roberto Gargarella, tomando a Alberti sobre lo que es el constitucionalismo latinoamericano, cuando señala que existen básicamente 4 etapas del mismo. El primero, que habla de un constitucionalismo independentista o experimental, una segunda etapa de un constitucionalismo fundacional, una tercera etapa de lo que es el constitucionalismo social y la última etapa inaugurada en el 2010, dice él, aunque existen divergencias, pues algunos otros afirman que empieza en la década de los 70 con estas reformas constitucionales, particularmente en Perú, en Colombia, en Argentina, sí, que nos hablan de un constitucionalismo de los derechos humanos. Bueno, me voy a ceñir particularmente a lo que es la primera etapa constitucional, la de un constitucionalismo independentista o experimental. El nombre nos dice o nos habla mucho de lo que es justamente la característica fundamental de este primer constitucionalismo, que se da entre 1810 y 1850, un constitucionalismo caracterizado por una apariencia más bien caótica de lo que es justamente los experimentos constitucionales, en los cuales advertimos diferencias entre federalismo, centralismo, posiciones conservadoras, liberales, republicanas, ¿sí? Posiciones más autoritarias, imperiales, ¿sí? De algún modo los países empezaron a experimentar respecto del modelo de régimen, del modelo de Estado, del modelo constitucional, y eso es lo que quiero que quede más o menos claro en esta cuestión. Durante lo que es básicamente los primeros 50 años del siglo XIX, lo que es el periodo experimental, se dictaron 103 constituciones en 16 países. ¿Sí? Nos dice Gargarella, demasiadas constituciones para un periodo tan corto. Lo anterior siembra la idea de un mundo constitucional caótico, producto de la voluntad discrecional de unos pocos, caudillos autoritarios, caprichosos y otras figuras, ¿sí? Desastres mayoritarios, entre algunas otras cuestiones. ¿Sí? Sin embargo, y en contra de esta idea, refiere el autor en cita que el constitucionalismo latinoamericano se caracteriza por la existencia de diversos proyectos jurídicos claramente definidos que surgieron de la identificación de ciertos problemas. Un poco citando a Sonstein, ¿sí? Las constituciones de esa época tuvieron una estrategia de compromiso con problemas muy contextuales.
Por el otro lado, y citando a Madison, particularmente en el Federalista número 10, nos habla de que las constituciones de esa época se sustentaban sobre la idea de dos preguntas fundamentales: una constitución ¿por qué? Y una constitución ¿para qué? Particularmente la idea fundamental es la identificación de problemas específicos de los países. Ahora bien, el primer constitucionalismo latinoamericano que estamos citando se caracteriza básicamente por dos ideas fundacionales y tres modelos constitucionales. Las dos ideas fundamentales son la autonomía individual y el autogobierno colectivo. La autonomía individual implica la libertad de elección del código moral, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad del proyecto de vida de toda persona. Mientras que el autogobierno colectivo implica autodeterminación, derecho del pueblo a darse sus propias leyes y a decidir respecto de lo que quiere para la colectividad. Así como tres posiciones o modelos constitucionales. Como vamos a ver, estos tres modelos lo que hacen es tener diversas nociones sobre los ideales fundamentales. La corriente conservadora, ¿sí? La corriente conservadora asumió la defensa de una visión muy restrictiva frente al ideal de justamente la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Se trató de una propuesta que propugnó organizar todo el sistema constitucional en torno a una particular concepción del bien, normalmente de la mano de una religión oficial. A la vez que asumió una postura más elitista y restrictiva en cuanto al papel que le corresponde a la voluntad mayoritaria en el control de la vida política de la comunidad. Ahora bien, este modelo conservador quedó básicamente reflejado a través de la frase la cruz y la espada, es decir, justamente la religión y el orden. Se caracterizó por el compromiso con dos posiciones: el elitismo político, caracterizado por un reclamo ontológico, es decir, la existencia de ciertas verdades políticas que guían la vida pública; un reclamo epistemológico acerca de quiénes están capacitados o no para conocer o tener acceso a tales verdades políticas; y justamente la traducción constitucional de este elitismo político se dio en la concentración de la autoridad en un territorio, centralismo, y de una persona, modelo presidencial, modelo monárquico, y la oposición al federalismo y al sistema de pesos y contrapesos. Pugnó por un modelo teocrático, pugnó por un modelo presidencial, pugnó por el supremo poder conservador y por propuestas monárquicas. También tuvo un énfasis en un perfeccionamiento moral que reconocía la existencia de ciertas verdades morales acerca de la vida buena y justamente asume un papel parental respecto de los ciudadanos que tienen dificultades para asumir justamente esas verdades morales. En todo caso, esto se tradujo en cláusulas favorables a la religión, como el establecimiento de religiones oficiales en el 81% de las constituciones del siglo XIX, la prohibición de la libertad de culto en el 54%, la creación de códigos morales, por ejemplo en el caso de Chile, o la creación de códigos morales o constituciones morales laicas, ¿sí? Y la interpretación o la creación de órganos que interpretaran los derechos constitucionales bajo una peculiar concepción del bien. En segundo lugar, tenemos la corriente republicana o radical, la cual se distinguió por su enfrentamiento directo con la posición conservadora, a partir de un compromiso fundamental con la idea de autogobierno, y que consideró la autonomía individual como un ideal desplazable en nombre del bienestar general o las exigencias propias de una política mayoritaria. Se caracterizó por un mayoretismo político, el derecho de las mayorías a autogobernarse, a darse sus propias reglas y decidir cómo llevar su vida en común, y por un populismo moral que proponía regular la vida política y social a partir y en nombre de la regla mayoritaria. Por el otro lado, y finalmente, la tercera corriente, la corriente liberal, es una posición que vino a invertir el orden de las prioridades del modelo republicano para concebir todo el orden constitucional en torno a la idea del respeto de las libres elecciones individuales, lo cual derivó en una tendencia a fijar restricciones a la idea mayoritaria. Tenía una visión que reivindicaba dos temas: el rechazo a lo que viene siendo justamente la autoridad arbitraria y la defensa de la libertad de expresión y la personalidad individual.
El compromiso de esta ideología estaba con el equilibrio de poderes a partir de la parte orgánica de la Constitución y la neutralidad moral a partir de la parte dogmática en las declaraciones de derechos. Ahora bien, y con esto voy cerrando, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, que justamente estableció un proyecto de 36 artículos que posteriormente serían complementados, ¿sí? Y justamente pues materializados con la Constitución de la Federación Mexicana del 4 de octubre, ¿sí? Tuvieron justamente una combinación de diversos elementos, particularmente de la visión republicana. Recordemos que la idea era justamente la de un autogobierno, ¿sí? La mayoría de las constituciones en ese momento independentista lo que tendían era justamente a brindar una idea fuerte de lo que es la autodeterminación, y en su artículo segundo dice: la nación mexicana es libre e independiente, ¿sí? Para siempre de España y de cualquier otra potencia. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, ¿sí? Entonces, el artículo 2 y el artículo 3 nos muestran esta fuerte tendencia republicana. Y por el otro lado, en el artículo 4 nos habla de la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial, ¿sí? En este momento lo que nosotros decimos es la ideología republicana tendía no a una posición moral de la religión, sino a un uso de la misma como factor de cohesión social. Bueno, les invito a que puedan ustedes leer el acta. Yo nada más quiero fundamentalmente terminar con algo que es muy curioso, porque se habla de la determinación de una república representativa y popular. Este uso del término popular a lo que aludía fundamentalmente era a la cuestión de la democracia. Sin embargo, en el siglo XIX el término democracia estaba muy satanizado por el uso populista que se le había dado justamente en el contexto norteamericano, y entonces aquí es donde comienza una tendencia del constitucionalismo mexicano para utilizar el término popular como sinónimo de lo que es la democracia directa, ¿sí? Y en este tenor, lo que nosotros advertimos, y ya con esto cierro, es que el acta constitutiva lo que refleja es el espíritu de su tiempo, muy particularmente de la ideología republicana o radical, con ciertas tendencias también a lo que es ciertas cláusulas liberales como la libertad de expresión y algunas garantías judiciales. No obstante lo anterior, pues realmente se trata de una constitución, pero de un documento constitucional que fundamentalmente dejó de lado los derechos liberales. Sin más, yo les agradezco mucho, espero que me haya pasado un poquito de tiempo, pero creo oportuno decir que hoy en día, para quienes estudian Derecho, sí es necesario también tener esta mirada hacia lo que es las constituciones latinoamericanas, la fuerte ideología, ¿sí?, que representa cada una de las constituciones. ¿Por qué? Porque, como se señala justamente por el propio autor en cita, la cuestión es que estos errores que se cometieron, esta fijación con un ideal en un momento determinado de la historia constitucional, tuvo impacto sobre lo que es justamente la Constitución Mexicana de 1917, particularmente en la centralidad al poder presidencial. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Les saludo con respeto y afecto. Y antes de comenzar, quisiera nada más señalar a todos los jóvenes estudiantes que este evento, como ya lo señalaron mis compañeros que me antecedieron en la palabra, es fundamentalmente para estudiantes, porque los docentes, investigadores y autoridades que se encuentran con nosotros, pues indudablemente que conocen parte de toda la historia de nuestro país, pero sí quisiera yo que quede en la mente de todos los estudiantes que es un trabajo y un esfuerzo dedicado a ustedes. Tratar de que conozcan la historia de su país, que conozcan los documentos que nos han dado México. Bueno, con ello me
refiero con todo respeto y para mí es un honor contar con los compañeros míos que están acá en el presidio, que hacen realidad un hecho que siempre digo con todo orgullo y con toda honestidad, que tuve la oportunidad, siempre lo presumo, de tenerlos en el aula y que hicieron realidad el dicho de que el alumno supera al maestro. Y lo completo con un refrán chino que acabo de escuchar que dice: si el alumno es bueno, pues también el maestro fue bueno. Así que esa partecita la tomo para mí. Bueno, desde luego que saludo con respeto a mis compañeras, digo compañeras porque yo tuve el honor de estar también con ustedes en el tribunal, como ahora ustedes. Les agradezco mucho su presencia, que nos acompañen. A mi querido y respetable director de nuestra facultad, José Luis Cuevas Galloso, ¿sí? A las autoridades que nos acompañan, también les agradezco mucho su presencia, y en general a todas las personas que hoy nos acompañan. Miren ustedes, de manera alegórica, debo afirmar que la primera etapa del constitucionalismo mexicano no tiene sabor del pulque, ni del tequila, ni del mezcal, ni el aroma ni el color del cempasúchil, ni el ritmo del huevo o del teponazli, sino que sus raíces y principios los encontramos en el tic-tac del Big Bang inglés, en el aroma de la flor de lis y en las notas de la marsellesa, en los sonidos y en de las castañuelas y la zarzuela española, en las sotanas de Roma y sobre todo en la imagen de la barba y las estrellas de la bandera norteamericana. Lo que podemos constatar con la lectura de los diferentes artículos, aquí menciono como ejemplos el 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, donde vemos claramente la influencia que aquí acabo de mencionar y que mis compañeros ya hicieron mención cuando decían acerca, el doctor Arturo señalaba lo de la religión católica, apostólica y romana como única y que prohibía todas las demás. Ahí tenemos una influencia directamente de Roma y de las bulas papales. La doctora Araceli, con todo detenimiento, tocó uno de los puntos del tema de este foro, que era lo referente a la educación. Y ese, reitero, es un punto muy importante porque estamos en una institución que afortunadamente para todos nosotros cumple ya sus 80 años, dentro de los cuales pues, se ha ido transformando para bien y dándole clase, y ese también quiero yo manifestarlo, porque hay muchos jovencitos, otros ya, yo seguramente aquí soy el más antiguo, y por eso se los digo, porque nuestra universidad bondadosamente le abrió las puertas no solo a los que vivíamos y vivimos en Veracruz, sino de otros estados, de otras entidades federativas, y creo que esa es parte de la grandeza de la Universidad Veracruzana. Bueno, dicho esto, y ojalá ese me lo descuenten del tiempo, el acta constitutiva y de la Federación Mexicana, por el segundo Congreso Constituyente, que fue quien lo aprobó, tiene en términos generales, como toda disposición jurídica, relevantes antecedentes que van desde propuestas, declaraciones, debates, antecedentes históricos, jurídicos, como ya lo han señalado aquí, entre otros elementos. Cada uno de ellos pues, es muy importante conocerlos para poder apreciar su contenido.
Mi participación, ya hemos escuchado afortunadamente la proyección del acta en el constitucionalismo latinoamericano, que nos ha señalado mi director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Reitero que habíamos lo referente a la educación, así que yo me voy a ubicar únicamente en lo que se refiere al acta constitutiva, sin dejar de reconocer que hay muchos antecedentes. Esos antecedentes que yo considero, voy a tratar de que me los pasen por imágenes y ya eso los dejamos para otra ocasión, o si alguien quiere posteriormente hacer una pregunta, con mucho gusto lo voy a señalar. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la cuestión referente a que el Estaquirita, si nosotros lo recordamos, afirmó que todas las cosas tienen forma y tienen materia. De acuerdo entonces con Aristóteles, el acta constitutiva de la Federación Mexicana tiene forma y tiene materia. Vamos a comenzar con la forma, que puede ser superficial, pero quiero mencionar los elementos. Ya se señaló, y lo reitero, la fecha de aprobación, 31 de enero de 1824. La numeralia también ya se señaló, 36 artículos sustantivos sin ningún transitorio. Fue firmada por 93 diputados y por el Ejecutivo pluripersonal. La estructura carece de títulos, capítulos, secciones, como generalmente todas las leyes. Sin embargo, contiene rubros de su contenido al que brevemente le voy a hacer referencia. En cuanto al elemento material, es decir, a su contenido, puede decirse en términos generales que el núcleo nodal del acta se encuentra en los artículos que también ya fueron señalados aquí, en los artículos 5, 6 y 11, que fueron discutidos y aprobados en las sesiones de los días 11, 17 y 20 de diciembre de 1823, pues regulan la forma de gobierno federal, republicano, democrático y representativo, motivo y causa de las amenazas y condiciones de las diputaciones provinciales, por ejemplo, de Oaxaca, Michoacán, Querétaro y principalmente de Yucatán y de Jalisco. Estas provincias exigían la federación y la república. Y sobre esto no quiero dejar pasar, porque desafortunadamente quien propuso por primera vez, y está documentado, la república y la federación, fue uno de los personajes que más han sido combatidos y denigrados en la historia oficial, que fue don Antonio López de Santana. Él, en el plan de Veracruz, que es antes de cualquier otro plan, propuso la república y propuso la federación. Nada más como un recordatorio de varias cuestiones que afortunadamente hizo para México y que no se le ha reconocido. Esa forma federal fue la que se quiso impulsar por todas las diputaciones provinciales, y de modo que junto con la federación se estableciera la República Democrática y Representativa, por establecer que los integrantes de los poderes públicos federales y estatales serán electos popularmente, de donde puede deducirse que habrá elecciones periódicas para designar a los integrantes de los poderes, tanto federales como locales. Por los 50 años que ustedes escucharon, todavía soy primitivo, lo hago en hojas, no traigo computadora. Bueno, en tanto al acta constitutiva, esta integra el territorio, como se señaló, el territorio del nuevo Estado, México,
con todas las provincias de la Nueva España, es decir, el territorio virreinal, ¿sí? Declarar que la nación mexicana se compone de todas las provincias del virreinato. Declara a la nación mexicana, como también ya se señaló, libre e independiente de España y de cualquier otra potencia. Ubica la soberanía en la nación y por lo mismo el derecho a adoptar por medio de sus representantes el gobierno que mejor le parezca. Reitera, como también ya lo señalamos, la religión católica, apostólica y romana en el artículo 4, ¿sí? Como única de la nación, prohibiendo cualquier otra. Declara libres e independientes a los estados en todo lo que toca a su régimen y administración interior. Enumera los 24 estados que integran la Federación Mexicana. Encontramos la influencia francesa de Montesquieu en el principio de la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sin posibilidad de reunirse dos o más de dichos poderes en una sola persona o corporación y tampoco depositarse el legislativo en un individuo. Se señalan desde luego pues, las facultades del poder ejecutivo, las del poder judicial. Aquí llaman la atención porque solamente el acta dedica 2 artículos al poder judicial. Uno, declarando el derecho de una administración completa, pronta, expedita, y por la otra solamente menciona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, como ya se mencionó, estos son antecedentes que van a dar lugar a un desarrollo ya en la Constitución de octubre de ese mismo año de 1824. Después de eso vienen las prevenciones generales. El acta tiene del artículo 24 al artículo 36 estas prevenciones, y dentro de ellas el artículo 25 me parece fundamental porque es el que otorga facultades a las legislaturas de los estados, es decir, de las diputaciones provinciales, para organizar provisionalmente los estados. Y desde luego que ahí surge la creación y el establecimiento del estado de Veracruz, que es declarado libre y soberano. También en las prevenciones generales vamos a encontrar limitaciones, prohibiciones y obligaciones. Ahora, es muy importante señalarle a los jóvenes, para que sepan ustedes, que hay artículos de nuestra Constitución vigente que provienen de 1824. Es decir, son artículos que tienen 200 años de estar vigentes, con otra fórmula gramatical, si ustedes quieren, pero que el contenido es el mismo. Encontramos, por ejemplo, a favor del poder legislativo, algo que nos duele, aunque el artículo 31, fracción cuarta, diga que las contribuciones deben ser equitativas, pues la verdad es que a veces pensamos que no son tan equitativas. Así que ahí encontramos la facultad de decretar las contribuciones en vista del presupuesto que presenta el Ejecutivo. Ya mis dos compañeros que hablaron antes señalaron la posibilidad de rescatar algunas cosas y modificar o transformar nuestro texto. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales a los que hay que ponerle mucho cuidado para que los mexicanos se respete su trabajo y su ingreso, porque pareciera que entre más trabaja uno, más impuestos tiene que pagar, cuando se debe aumentar el trabajo a través precisamente de, pienso yo, contribuciones menos altas, para que todos estemos tratando de dedicar mucho tiempo, entre otras cosas, desde luego, al trabajo. También la facultad de declarar la guerra
arreglar definitivamente los límites entre los estados que tienen 200 años y no se han arreglado. Todavía al día de hoy hay conflictos de límites entre los estados. Tenemos un conflicto actual en la Suprema Corte de Justicia con otros estados limítrofes con Veracruz que no se ha resuelto todavía y que tenemos la preocupación porque podemos perder territorio del estado de Veracruz si no se atiende debidamente este asunto. En caso del Poder Ejecutivo, ya estoy terminando. En el caso del Poder Ejecutivo, fue la ejecución de las leyes, el nombramiento libre de los secretarios del despacho, disponer de las Fuerzas Armadas, dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados, el derecho de veto, el refrendo secretarial, entre otros, reitero, como facultad del Ejecutivo. El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana sentó las bases, principios, instituciones y disposiciones cuya trascendencia no solo está en la Constitución Federal de 1824, sino en el desarrollo de todo el constitucionalismo mexicano. Por ello, como ya se les convocó también, vale la pena dedicar algunas horas al conocimiento, a la lectura, al intercambio de ideas de esta acta. Finalmente, quiero señalar que el acta fue firmada por Manuel Argüelles, Antonio Luli y Moreno y José María Becerra, que eran diputados federales por el estado de Veracruz. Fueron nuestros primeros representantes. Esta acta constitutiva llegó a la ciudad de Jalapa el 10 de febrero de 1824, se publicó por mando solemne y se juró el 17 del mes y años citados por las autoridades y vecinos de esta ciudad. Esto dio lugar, como lo ha manifestado nuestro secretario general, nuestro secretario de la universidad, de que el 9 de mayo de ese año se constituyera el estado de Veracruz, en el que afortunadamente vivimos todos nosotros. Muchísimas gracias por la atención.